Cuando alguien piensa en invertir en inmobiliario, casi siempre escucha lo mismo: Madrid, Barcelona, Valencia, grandes ciudades, grandes mercados, grandes oportunidades. Y entonces aparece una duda que muchos inversores tienen, pero pocos analizan de verdad. ¿Qué pasa con las ciudades pequeñas? ¿Son una mala inversión? ¿Son mercados secundarios que hay que evitar? ¿O son precisamente el tipo de mercado que muchos están ignorando por inercia? La respuesta no es tan simple, porque invertir en ciudades pequeñas puede ser una excelente decisión o un error muy caro, y la diferencia no está en el tamaño de la ciudad, está en cómo entiendes el mercado, porque en inmobiliario no se invierte en nombres, no se invierte en ciudades por prestigio, se invierte en mercados concretos, y un mercado pequeño puede ser mucho más rentable que uno grande, si entiendes lo que estás comprando. El problema real. El mayor error que cometen muchos inversores es pensar que el tamaño de la ciudad determina la calidad de la inversión. Pero no funciona así. Lo que determina la calidad de una inversión inmobiliaria es la relación entre varias cosas: el precio de entrada, la demanda real, la estabilidad de esa demanda, la liquidez del activo y la capacidad de salida. Y aquí es donde las ciudades pequeñas cambian completamente el juego, porque normalmente tienen precios de entrada más bajos, pero también tienen una dinámica distinta, y cuando un mercado es distinto, necesita un análisis distinto. El inversor que trata una ciudad pequeña como si fuera una capital grande comete errores, y el inversor que la descarta sin analizarla, también. Lo que atrae a los inversores a las ciudades pequeñas. El principal atractivo es evidente: el precio de entrada. Donde en una gran ciudad necesitas 200.000, 250.000 o incluso más para comprar una vivienda sencilla, en una ciudad pequeña puedes entrar con 60.000, 80.000 o 100.000 euros. Y eso cambia todo, porque la rentabilidad no depende solo del alquiler, depende del capital que tienes que inmovilizar para conseguir ese alquiler. Una vivienda que se alquila por 500 euros al mes en una gran ciudad puede parecer atractiva, hasta que descubres que has necesitado 250.000 euros para comprarla. En cambio, una vivienda que se alquila por 400 euros al mes en una ciudad pequeña puede dar una rentabilidad muy superior si el precio de compra fue 70.000 u 80.000 euros. La diferencia no está en el alquiler mensual, está en la relación entre el alquiler y el capital invertido. Y aquí las ciudades pequeñas, en muchos casos, salen muy favorecidas, porque permiten entrar con menos capital y, por tanto, mejorar la rentabilidad bruta inicial. Pero aquí aparece el primer error. Muchos inversores ven precios bajos y automáticamente asumen que están ante una oportunidad. Pero precio bajo no significa buena inversión. Significa una cosa mucho más importante: que el mercado está descontando algo. Y ese algo suele ser riesgo. Puede ser menor demanda, menor liquidez, menor crecimiento esperado, menos compradores futuros o más dificultad para vender. El precio no es bajo por generosidad del mercado. Es bajo por una razón. Y el trabajo del inversor no es emocionarse con el descuento, es entender qué hay detrás de ese descuento. Porque una vivienda barata puede ser una gran oportunidad. O puede ser un activo que lleva años barato por una razón estructural. Y ahí está la diferencia entre comprar barato y comprar bien. El precio bajo no es la ventaja, es la pregunta. Aquí hay un cambio de mentalidad muy importante. El inversor inexperto ve una vivienda barata y piensa: ¿qué ventaja? El inversor serio ve una vivienda barata y piensa: ¿qué está descontando el mercado? Ese cambio lo cambia todo, porque hace que dejes de mirar el precio como una respuesta y empieces a verlo como una pregunta. ¿Por qué cuesta esto? ¿Por qué otros no están entrando? ¿Por qué la rentabilidad es más alta? ¿Qué problema está resolviendo ese precio? Cuando haces esas preguntas, empiezas a invertir de verdad.
porque el precio deja de ser una emoción y se convierte en una señal. La diferencia clave: rentabilidad versus liquidez. Aquí está la gran diferencia entre invertir en ciudades grandes y en ciudades pequeñas. En ciudades grandes, la rentabilidad suele ser más baja, pero la liquidez suele ser mayor. ¿Qué significa esto? Que vender suele ser más fácil. Hay más demanda, más compradores, más mercado. En ciudades pequeñas ocurre muchas veces lo contrario. La rentabilidad puede ser más alta, pero la liquidez suele ser menor. Es decir, puedes comprar mejor pero salir peor. Y esto es clave, porque invertir no es solo comprar bien, es también poder vender cuando lo necesitas. Un activo que tarda mucho en venderse puede tener buena rentabilidad sobre el papel, pero peor flexibilidad en la práctica. Y la flexibilidad en inversión tiene un coste. Lo que realmente importa: la demanda real. No todas las ciudades pequeñas son iguales. No basta con decir, es una ciudad pequeña. La pregunta correcta es otra. ¿Quién vive ahí y por qué? Porque la fortaleza de un mercado no depende del número de habitantes. Depende de la estabilidad de la demanda. Una ciudad pequeña con industria, hospitales, universidad, empleo estable o conexión logística puede tener un mercado de alquiler muy sólido. Puede haber trabajadores, funcionarios, personal sanitario, estudiantes, familias con estabilidad, y eso crea una base de demanda real. En cambio, una ciudad más grande pero sin tejido económico fuerte puede ser mucho más débil de lo que parece. Por eso el inversor no debe mirar solo el mapa, debe mirar el motivo por el que la gente vive allí, porque la vivienda no se alquila por estar en una ciudad, se alquila porque alguien necesita vivir ahí, y si no entiendes quién necesita vivir ahí, no entiendes el mercado. La ventaja que muchos inversores ignoran. Las ciudades pequeñas tienen una ventaja que muchos inversores pasan por alto. Hay menos competencia, menos inversores, menos presión, menos guerra por los activos. Y eso crea ineficiencias, porque cuando un mercado está menos observado, aparecen más errores de precio, más propietarios vendiendo sin estrategia, más activos mal valorados, más oportunidades que no están tan peleadas. Pero esta ventaja solo existe para quien entiende el mercado local, porque un mercado poco competido también exige más criterio. No puedes apoyarte en la inercia del mercado. Tienes que entender de verdad lo que estás haciendo. El factor que más se subestima: la salida. Muchos inversores compran pensando en la entrada. Pocos compran pensando en la salida. Y eso es un error especialmente grave en ciudades pequeñas, porque una operación puede ser buena al comprar y lenta o incómoda al vender, y eso afecta al resultado final. Una alta rentabilidad no sirve de tanto si luego necesitas vender y descubres que hay muy pocos compradores, o que el mercado se mueve mucho más despacio de lo que imaginabas, o que el precio de salida que pensabas no es tan real. Aquí es donde se ve la diferencia entre una inversión aparentemente rentable y una inversión bien pensada. El error más caro. El error más caro es comprar pensando solo en la rentabilidad inicial, sin analizar la estabilidad de la demanda, la capacidad real de alquilar, la liquidez del activo, el tiempo de salida y el perfil del mercado. Porque una buena rentabilidad inicial puede esconder un mercado frágil, y una rentabilidad algo menor puede esconder un mercado mucho más sólido. No todo lo que da más rentabilidad es mejor inversión. A veces simplemente está pagando más riesgo, y el trabajo del inversor consiste precisamente en distinguir una cosa de la otra. La realidad. Invertir en ciudades pequeñas no es mejor ni peor. Es distinto. Puede ser más rentable, puede exigir menos capital, puede ofrecer menos competencia, pero también exige más análisis, más conocimiento local, más claridad sobre la demanda,
Más realismo sobre la liquidez. No es una inversión pasiva por defecto, es una inversión que exige entender el mercado local con más precisión. Quien lo entiende, encuentra oportunidades. Quien no, compra activos baratos que luego pesan más de lo que parecen. El tamaño de la ciudad no determina la calidad de la inversión. Lo determinan la demanda real, el precio de entrada, la liquidez, la estabilidad y la rentabilidad neta después del riesgo. Las oportunidades no están en ciudades grandes o pequeñas, están en mercados que entiendes, y en inmobiliario, entender el mercado es mucho más valioso que repetir prejuicios. Si quieres aprender a analizar mercados inmobiliarios con criterio inversor, suscríbete. Y seguimos en el siguiente vídeo.